todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestro gran invitado, me gustaría recordarles que tenemos una sesión cada 2 semanas, la cual pueden seguirnos en www.códigosepsis.org. También en nuestro canal de Facebook Live y en YouTube. Recuerden que todas nuestras sesiones tienen el aval del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Al término de cada sesión, pueden solicitar su constancia con valor curricular en nuestro sitio web, solamente cubriendo algunos gastos administrativos. De 3 a 5 días, recibirán su constancia con valor curricular. Y sin más preámbulos, permítanme presentarles al doctor Óscar Sosa Hernández. Él es médico especialista en epidemiología, adscrito al Servicio de Epidemiología Hospitalaria del Hospital General de Zona número 50 en San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos va a hablar de un tema por demás importante y muy actual, que son las infecciones asociadas a la atención de la salud y la sepsis, la epidemiología, los costos y la prevención. Un tema de relevancia que nos preocupa y que debemos de atender. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y disfrútenla. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Y de antemano, muchísimas gracias al equipo organizador de este gran evento por permitirme estar con ustedes. Vamos a hablar hoy de IAS, o infecciones asociadas a la atención de la salud, sepsis, epidemiología, costos y prevención. Aunque de primera entrada el título parece abarcar mucho y realmente lo hace, voy a dar algunos aspectos muy importantes, sobre todo haciendo énfasis en lo que nos falta hacer por conocer la epidemiología, los costos y sobre todo qué es lo que debemos hacer en materia de prevención para demostrar justamente el impacto en ambos puntos anteriores, en la epidemiología y en los costos. Entonces, vamos a comenzar. De forma introductoria, la sepsis es una de las enfermedades con mayor mortalidad, pero que además son de las más comunes que se presentan en nuestras unidades hospitalarias. Es una de las pocas condiciones que ataca por igual. Ahí no hay diferencia en sexo o en grupo etario. No hay realmente una diferencia. Más bien es a todos, y ya sea en países de bajos ingresos o de altos ingresos. A nivel mundial se estima que entre 20 y 30 millones de personas son afectadas por esta grave enfermedad y cada hora aproximadamente se calcula que 1,000 personas alrededor del mundo mueren a causa de sepsis. Entonces, esto es algo que impacta y desde el punto de vista en salud pública, a pesar de que muchos pudieran llegar a creer que no es un problema de salud pública, lo es porque al final son muchas enfermedades infecciosas las que nos pueden llevar a la sepsis. Entonces, es un gran reto, sobre todo por la magnitud y la trascendencia de este padecimiento. A pesar de que representa más de 8 millones de vidas perdidas cada año, pues la sepsis lamentablemente es una de las enfermedades menos conocidas. En el mundo, específicamente en países de medianos y bajos ingresos, pues la sepsis puede representar hasta el 60 o el 80% de las pérdidas de vidas en la infancia. Y esto evidentemente va a reflejar algo importante en la salud pública. Si nosotros perdemos vidas, valiosas vidas, en edades tempranas, a futuro vamos a tener un impacto en la economía de nuestra sociedad, porque vamos a perder personas que en un futuro pueden ser económicamente activas. A esto le llamamos como años potenciales de vida perdidos y que lamentablemente no han sido calculados en múltiples lugares. Es responsable, además, como ya lo dije, de muchas muertes, pero también tiene que ver mucho con las muertes maternas. Alrededor de 100,000 casos de muertes maternas cada año y en algunos países pudiera llegar a ser una amenaza mayor. En México se calcula que la prevalencia de la sepsis en los servicios de urgencias aproximadamente está en el 12.9%, con una mortalidad global de los casos de sepsis del 9.39% y en los casos de choque séptico llega a incrementarse hasta el 65.85%. ¿Qué pasa con las infecciones asociadas a la atención de la salud?
Y a partir de este momento diré IAS para no decir el nombre completo. También es un problema de salud este tipo de infecciones y que lamentablemente en algún momento o muy a menudo son invisibles porque no son detectadas o porque simplemente no son pensadas al primer momento del contacto del paciente. Ambos, tanto sepsis como IAS, son retos políticos y sociales que debemos de abordar. Y la evaluación del costo de las IAS es muy compleja. Hay diferentes metodologías, como el costo grueso o calcular el costo grueso o el microcosteo. Sin embargo, es tarea de todos nosotros tener que realizar este tipo de estudios para poder hacer o investigar y calcular el impacto de esta enfermedad en nuestras unidades médicas. ¿Qué pasa con los costos y la epidemiología de la sepsis? Quise poner de este artículo, me parece muy importante, estas dos tablas. El costo promedio de los casos incidentes o los casos nuevos de sepsis, pero además el costo promedio de la hospitalización por el reingreso, que justo es lo que mencionaba yo en la diapositiva anterior. A veces no se detectan los reingresos o no se detectan estos casos que regresan al hospital. Entonces, si nosotros vemos del total de casos o el costo del total de casos de sepsis sin alguna disfunción orgánica, vamos a tener por estos casos un costo de más de $16,000. Y esto solamente, insisto, es en algunas unidades hospitalarias. De sepsis severa, más de $24,000 y de choque séptico se eleva hasta $38,000. En los casos que se consideran como un reingreso por cualquier otra causa, pueden llegar a costar la sepsis hasta $14,000, sepsis severa $15,000 y choque séptico hasta $18,000. Entonces, veamos justamente el impacto de este padecimiento. Es decir, no tenemos en cuenta realmente cuánto pudiera llegar a costarnos el tener este tipo de pacientes dentro de las unidades de urgencias, porque simplemente no volteamos a ver que pudiera estar regresando por, no sé, alguna infección de vías urinarias relacionada a sonda y que ahora nos esté costando tomar o tratar a este paciente con una infección asociada a la atención de la salud. ¿Qué pasa con el costo o la carga de este tipo de infecciones? Más o menos se calcula que 2 millones de pacientes al año son afectados por algún tipo de IAS, pero aproximadamente se calcula que 90,000 defunciones son relacionadas a este tipo de infecciones. Y el costo global de todas estas infecciones pues puede llevar inclusive a costar entre 28 a 45 billones de dólares. Y más del 70% de estas IAS son por bacterias multidrogoresistentes, lo que va a aumentar la mortalidad y los costos de la atención. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En este estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en unidades pediátricas, solamente de 102 infecciones asociadas a la atención, se calculó un costo de más de 9 millones de pesos. Dividido en dos terapias intensivas, una neonatal, en la cual se tuvo un gasto del 54% de este total, de este 9 millones, y de la terapia intensiva pediátrica hasta el 45.6%. En promedio, cada infección para este hospital costó 91,000 pesos. Sin embargo, vamos a ver que esto puede variar dependiendo de la unidad y dependiendo sobre todo también del sitio de infección. Cabe destacar que estos 9 millones que se gastaron representan el 13.49% del presupuesto global anual de ese hospital. Es decir, por un evento adverso, el más común de los que se presentan en los hospitales, se va a tener un gasto de algo que no se tenía previsto. Por lo tanto, esto va a afectar directamente a las carteras de los hospitales o de las unidades hospitalarias, lo cual va a mermar también en el día a día del hospital. En este estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición, podemos ver que calcularon el costo promedio por episodio de IAS, más o menos en 130,000 pesos. Y calcularon, de acuerdo a lo registrado en la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, que tenía aproximadamente en ese año, en el 2009, 37,258 casos.
Tomando en cuenta estas dos cifras, se calculó que más de 2.000 millones de pesos se gastaron al año solamente atendiendo este tipo de infecciones. Eso quiere decir que era, o por lo menos para ese año, el 2% del presupuesto total asignado para la Secretaría de Salud. Y además, 96% del rubro asignado para gastos de operaciones de unidades médicas. Entonces, vuelvo a lo mismo, estamos impactando directamente en la economía de una unidad hospitalaria. Ahora, haciendo el ejercicio, pero no con los datos del 2009, sino con los datos del 2014 y datos del 2015, podemos observar cuáles son los costos asociados a la atención de estas infecciones. Teniendo un total de, en el 2014, de más de 7.760 millones de pesos solamente de estas infecciones, de las que se registran en la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica. Y para el 2015, más o menos el costo va en más de 8.055 millones de pesos. Eso es lo que representaría estas infecciones notificadas. Cabe destacar que son las del 2015. Tendríamos que esperar ahora el registro actualizado del 2020 y 2021 de la ROVE para poder hacer otra vez este cálculo. ¿Qué pasa con las unidades, por ejemplo, de terapia intensiva? Este estudio que realizamos en el Hospital Juárez de México, del cálculo de la incidencia y los costos de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en la terapia intensiva de adultos, para el 2017 se registraron 48 neumonías asociadas a la ventilación, lo cual nos dio una tasa de incidencia de 28.8 por 1.000 días ventilador. ¿Qué pasa además de esta incidencia? ¿Cuáles son los principales agentes infecciosos? Para el 2017, en esta terapia intensiva, el principal agente infeccioso fue Acinetobacter baumannii multidrogo resistente, con un casi 48% de las infecciones registradas en ese año. Seguido de Pseudomonas aeruginosa, multidrogo resistente, y en tercer lugar, Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué pasa con los costos? Podemos ver que los costos solamente, en un costo promedio por caso, llevaba aproximadamente 210,000 pesos por caso de neumonía asociada a la ventilación. Y ya el global de los costos se calculó aproximadamente de 10,105,608 pesos. Si nosotros lo dividimos, además, por cada uno de los niveles socioeconómicos que maneja el hospital y además calculamos el costo de recuperación que se tenía por lo menos para ese año, pues podemos ver que de acuerdo a los diferentes niveles socioeconómicos, el gasto, por ejemplo, el nivel socioeconómico 1 era de 140,000. Este costo ya está en dólares, de 140,000 dólares. Pero lo único, o el poco dinero que se recuperaba del hospital, solamente era el 10%. Por lo tanto, de los 140,000 dólares que se gastaron, solo se pudo recuperar 14,000 dólares. Por lo tanto, había una pérdida del hospital por este tipo de eventos adversos. Y si nosotros hablamos de acuerdo al agente infeccioso o al agente etiológico, solamente por el hecho de ser una bacteria multidrogo resistente, incrementa el riesgo en 15 veces de que el costo rebase el costo o el promedio. Es decir, en lugar de costarnos 210,000 pesos cada uno de los casos de neumonía asociada a la ventilación, iba a incrementar este costo solamente por tener alguna Acinetobacter o una Pseudomonas resistente a algunos antimicrobianos. ¿Qué pasó después de haber calculado la incidencia y el costo? Lo que hicimos fue justo un programa de mejora para prevenir estas neumonías. Y aquí es donde enlazo la prevención e invito a todos los que hacen prevención a hacerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas las medidas preventivas tienen un costo, ya sea bajo o en algunas ocasiones puede ser nulo, o tal vez son costos insensibles, es decir, capacitaciones o algunas mejorías dentro del hospital. Para todos aquellos que hacen algún programa de mejora, los invito justo a calcular cuánto cuesta el hacer estos programas de mejora, pero sobre todo, cuál es la diferencia del costo
del antes y después de su programa de mejora. Porque realmente no hay nada o no hay estudios que nos hablen justamente de esto. Un ejemplo es este trabajo que hicimos ahí en el hospital, en el cual nosotros medimos el impacto epidemiológico y económico de un plan de mejora para disminución de las neumonías asociadas a la ventilación. En la parte izquierda de la diapositiva vamos a poder ver cuáles fueron todas las herramientas o todas las medidas que nosotros hicimos. Capacitación en higiene de manos y disposición de antisépticos, calidad del agua, limpieza y desinfección de equipo, donde veíamos ventiladores mecánicos u hojas de laringoscopio, y después capacitación en medidas preventivas. Del lado derecho vamos a tener entonces el gráfico tanto de los casos como de la tasa de incidencia de la neumonía asociada a la ventilación en el antes y el después de nuestro programa de mejora. Vamos a ver que de las actividades que realizamos, primero fue capacitación en lavado y higiene de manos, posteriormente hicimos una reestructura en la limpieza y desinfección de ventiladores, después en la limpieza y desinfección y esterilización de hojas de laringoscopio, después nos pusimos a dar clases de neumonía asociada a la ventilación en la terapia intensiva, y no tanto en las clases de diagnóstico o tratamiento, más bien en las clases de prevención, es decir, paquetes de medidas preventivas, lavado de higiene de manos. Y posteriormente hicimos una reestructura del paquete preventivo de neumonía asociada a la ventilación, ya que generalmente se nos escapan algunos rubros como rehabilitación temprana o seguimiento puntual día con día de los paquetes preventivos. ¿Qué pasó? En el antes, estos costos están en dólares. ¿Qué pasó? El total de las neumonías que se contabilizaron antes de nuestro programa de mejora, se tuvo un total de $229,000 solamente de estas neumonías asociadas a la ventilación. Después de haber implementado nuestro programa, se tuvo un gasto de $122,669 del total de las neumonías. Si ustedes ven en la penúltima fila, el porcentaje o el promedio del costo por caso, verán que realmente no fluctuó mucho, es decir, de manera individual, cada neumonía asociada a la ventilación antes y después costó exactamente lo mismo, o prácticamente lo mismo. Sin embargo, ya en el total, pues hubo una diferencia porque disminuimos las neumonías asociadas a la ventilación. Si nosotros vemos en la tercera columna, donde dice la diferencia entre el antes y el después, vemos que la diferencia es de un total de $106,616. Es decir, eso fue lo que dejamos de gastar. Porque no podemos hablar de ahorro, simplemente podemos hablar de dejar de gastar en infecciones asociadas a la atención de la salud. En lo único que tal vez incrementó un poco el costo fue en los hemocultivos. Pero eso tiene que ver un poco con algo que nosotros llamábamos en ese momento la cultura del cultivo. Y a esto me refiero con tener que cultivar más a los pacientes para hacer un ajuste adecuado en los antimicrobianos. Y al final, en la última columna, tenemos el porcentaje de reducción de los costos. Por lo tanto, hicimos una reducción de los costos del 46.50%. Algo que cabe destacar, y lo mencionamos en este artículo, no nos costó, hablando específicamente de pesos mexicanos o de dólares, no nos costó absolutamente ningún dólar extra o ningún peso extra hacer este programa de mejora. Lo único que sí tuvimos que hacer fue planear bien nuestras capacitaciones, nuestras actividades y utilizando los mismos recursos que tenía el hospital. Por lo tanto, no generamos ningún costo, pero sí generamos reducción en los gastos de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y bueno, para concluir esta presentación con ustedes, creo que los mensajes tienen que ser claros. Yo, realizando esta presentación, creo o me parece que es necesario que en nuestras unidades hagamos una correcta clasificación de los casos de sepsis. Tenemos que disminuir además el subregistro y la mala clasificación, ya que desde un inicio, al no tener una clasificación dentro del CIE 9 y después del CIE 10, pues eso nos lleva también a un problema en realizar estudios retrospectivos dentro de las unidades hospitalarias. También tenemos que analizar los casos para identificar las mejoras en la detección de los casos y poder iniciar
de manera oportuna el tratamiento antimicrobiano. Además, debemos trabajar en conjunto para el uso correcto y racional de los antimicrobianos, ya que esto nos va a ayudar a poder disminuir el tiempo de atención de los pacientes con sepsis y además también vamos a reducir la mortalidad, además de ayudar en muchas otras cosas, hablando administrativa y económicamente a nuestros hospitales. Y tenemos que generar esto que acabo de mencionar, tenemos que generar una cultura del cultivo. ¿Y por qué lo digo así? Tenemos que cultivar más, tenemos que detectar de manera oportuna a los pacientes para poder cultivarlos y tener dos cosas principalmente. Ajustar de manera adecuada a los antimicrobianos, por lo tanto, tener un uso adecuado de los antimicrobianos. Y segundo, para conocer el panorama epidemiológico, ya sea de las infecciones asociadas a la atención de la salud o de las infecciones adquiridas en nuestra comunidad, ya que cada uno de los hospitales vamos a tener panoramas similares, pero a la vez también vamos a tener panoramas diferentes. De mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho la atención y les dejo además mi contacto por si tuvieran alguna duda o alguna pregunta sobre mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Una plática muy enriquecedora y en lo personal, yo siempre aprecio mucho estas voces autorizadas, ¿no? Porque no es solamente venir a platicar lo que está en la evidencia, sino estamos ante alguien que ha generado evidencia, ¿no? Y si me permites, Oscar, me gustaría hacerte un par de preguntas que creo que pues nos pueden ayudar a llevarnos todavía más puntos a nuestras unidades. Me gustaría que nos platicaras cuánto tiempo tardaron el equipo que lideraste en ese entonces en realizar este proyecto de mejora, ¿sí? En hacer el equipo, en plantearlo, en aplicarlo y en ver los resultados. Pues el análisis de la información nos llevó aproximadamente unos 2 meses, porque hicimos además este trabajo que mencioné de costos y de incidencia realmente es el segundo trabajo, ya que primero hicimos un retrospectivo, una corta retrospectiva para ver la microbiología y a qué nos estábamos enfrentando y características clínicas de los pacientes. Después hicimos el análisis e hicimos una visita, una supervisión al área de terapia intensiva, identificando, junto con el equipo de la terapia intensiva, identificando cuáles son los puntos álgidos de la atención del paciente con ventilador y que además hacía neumonía asociada a la ventilación. Eso más o menos nos llevó como un mes, ya llevamos 3 meses y empezamos a aplicar mes con mes. Y si nosotros vemos la gráfica, desde la primera vez que hicimos la capacitación en higiene de manos y al mes siguiente disminuimos la tasa y el número de infecciones, nos llamó mucho la atención y de ahí nos soltamos el programa. Después la desinfección de ventiladores, después la laringoscopios, después la clase. Entonces ya llevábamos 4 meses haciéndolo, pero con el CODECIN, es decir, el Comité de Detección y Control de Infecciones, ahí vamos revisando mes con mes cuáles eran nuestros resultados. Evidentemente nos íbamos emocionando cada mes que lo llevábamos a cabo y presentábamos ante las áreas directivas de nuestro hospital, pero al final quisimos hacer para el artículo un corte de 6 meses antes y 6 meses después. Pero realmente los resultados no tuvimos que esperar mucho, los resultados se iban viendo cada mes que hacíamos una evaluación, que es además tarea obligada por parte del área de vigilancia epidemiológica. No, pues nos dejas una tarea también importante. La verdad es que nos motiva el quererlo aplicar, ¿no? Y pues si estos resultados los vemos no a tan largo plazo, seguramente te estarán llegando preguntas más ya a tus redes, a tu correo, como para que nos vayas pasando esta experiencia y que podamos favorecer la disminución de este tipo de infecciones que a la larga pues mejora en nuestro paciente, que es lo más importante. Y por último, Oscar, ¿cómo nos recomendarías acercarnos al departamento de epidemiología? ¿No? A veces el epidemiólogo lo vemos que nos va a venir como a regañar, nos va a venir a ajustar el lavado de manos o alguna situación así. Y bueno, ahora con haberte escuchado, nos abres mucho más el panorama. ¿Cómo nos recomendarías acercarnos a nuestros departamentos?
Fíjate, yo creo que es tarea de ambos lados, ¿no? El epidemiólogo dentro del hospital tendrá que cambiar su forma de ver la epidemiología hospitalaria, porque no solamente es estar en el escritorio esperando a que todo llegue, más bien tengo que ser alguien un poquito aplicado en campo, salir, ver inclusive pacientes. Evidentemente no voy a tener un servicio de hospitalización, pero sí ver en qué puedo ir, en qué puedo ayudar, ¿no? Recibir interconsultas, notificaciones, y ahí es donde justo hacemos el enlace. Los servicios clínicos, la parte de urgencias o terapia intensiva o medicina interna, otros servicios, tendrían que notificarme a mí para que yo también vaya y revise y en conjunto tomemos una decisión para bien del paciente, ¿no? Sobre todo cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas o enfermedades de notificación o sujetas a notificación epidemiológica, ¿no? Sobre todo en esta parte de saber qué cultivos mandar o qué muestras, ¿no? Y algo muy relevante, por ejemplo, ahora con viruela símica, pues yo tengo que ir a decir cuáles son las lesiones, cómo me tienen que notificar y qué muestras tengo que enviar y a quién. Es decir, todo el tiempo tengo que estar retroalimentando. Entonces, la notificación por parte de los servicios hacia epidemiología, eso puede ser lo que ustedes pueden hacer hacia nosotros. Y acercarse. Evidentemente, sí llamaremos tal vez a alguien la atención por no lavarse las manos dentro de las áreas, pero lejos de eso, somos un servicio transversal, un servicio que puede ayudar a todos los demás servicios hospitalarios en beneficio del paciente. Porque además, algo que siempre les digo en el hospital, recordemos que cada vez que veamos un paciente, ese paciente podemos ser nosotros en algún momento. Por lo tanto, tenemos que mejorar la atención de ellos y solamente lo vamos a hacer en conjunto. Bueno, pues otra tarea que nos vamos a llevar, que es notificarles a todos nuestros epidemiólogos, ¿no? También, pues, si tenemos epidemiólogos que nos estén viendo, pues ya recibirán cada vez más notificaciones. Le agradecemos mucho al doctor Óscar Sosa, una voz autorizada, como ya lo vimos, para hablarnos de estas infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Sí? Les agradecemos los que nos siguen también en YouTube, en nuestro canal de redes sociales. Les recordamos que esta sesión académica va a estar disponible toda la semana siguiente y no olviden solicitar su constancia con valor curricular. Para mayor información, les repito nuestra página www.códigosepsis.org. Muchas gracias, doctor Sosa, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos.